7 de la mañana, 40 minutos, en cuenta regresiva ya para los comicios en Guatemala, y esta es una semana bastante intensa después de publicar la encuesta el lunes de Prensa Libre. Toda esta semana nos acompañan ciudadanos guatemaltecos que quieren llegar a la presidencia del país. Hoy continuamos con esas entrevistas, con estos foros que todas las mañanas hemos presentado para conocer un poquito más a esos candidatos que debemos elegir ya en 3 semanas. Conocemos entonces a quien nos acompaña esta mañana en los estudios, sí, la candidata por el partido Viva. Suri Ríos. Suri Ríos, candidata a la presidencia Partido Visión con Valores. Suri Maite Ríos Sosa de Weller nació en Guatemala el 26 de enero de 1968, siendo la tercer y menor de los hijos del matrimonio Efraín Ríos Montt y María Teresa Sosa Ávila. Sus hermanos Enrique y Homero ambos siguieron los pasos militares de su padre e ingresaron a las Fuerzas Armadas de Guatemala. Su padre, Efraín Ríos Montt, fue presidente de Guatemala durante 1982 y 1993, tras un golpe de Estado. Está casada con el político norteamericano Jerry Weller, el licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. Vida política. En 1989 se unió al Departamento de Relaciones Públicas del recién creado Frente Republicano Guatemalteco. Suri Ríos trabajó como asistente administrativo de la bancada de FRG en el Congreso de Guatemala. En las elecciones generales de Guatemala de 1995 fue electa representante del Frente Republicano Guatemalteco, diputada del Congreso por el Estado Nacional, y en 1998 fue elegida miembro de la Junta Directiva del partido FRG. En 1999 fue reelegida diputada del Congreso de nuevo por el Estado Nacional de su partido. Fue elegida para un tercer mandato de las elecciones generales 2003, recibiendo el segundo mayor número de votos en las listas electorales nacionales. En el 2003, antes de las elecciones generales de Guatemala del 2003, Suri Ríos fue acusada de ser una de las organizadoras del Jueves Negro. En las elecciones generales del 2008, celebradas en el mes de septiembre, Suri Ríos, junto a Efraín Ríos Montt, son nuevamente electos diputados por lista nacional. Finalizaron su mandato el 14 de enero del 2012, dándole fin a su carrera de 16 años como diputada. Fue proclamada por el Frente Republicano Guatemalteco como precandidata a la presidencia por las elecciones generales de Guatemala en el 2011, al 30 de octubre del 2010. Ella aseguró que la Constitución Política de Guatemala de 1985 no le prohibía participar como candidata, puesto que su padre, Efraín Ríos Montt, fue presidente de Guatemala durante 1982 al 83. Fue precandidata de la presidencia de Guatemala del FRG, pero el 14 de mayo del 2011 oficializó su retiro de la elección y además se postula candidata a la presidencia de las elecciones del 2015 por el partido Viva. Bueno, le damos la bienvenida a la candidata que hoy nos acompaña, Suri Ríos, del partido Viva. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. La fecha de cumpleaños. Muy buenos días. ¿Cómo amaneció? Buen día. Buenos días, en Viva la Mañana, el 24, es 24 de enero. 24 de enero, hay que decirlo correctamente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos 40 minutos para poder abordar varios temas. Dentro de su campaña, uno de los principales ha sido la lucha contra la corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Hoy presentamos un titular que dice que el 30% del presupuesto general de la nación es vulnerable a la corrupción y que 4.000 millones de quetzales están en riesgo por mala práctica en el país, sobre todo en áreas como salud, educación, seguridad. Cuando habla de cero tolerancia a la corrupción, ¿cómo va a combatir este partido? ¿Qué plantea? Precisamente nosotros creemos, y lo hemos dicho así en nuestra propuesta política, que la corrupción es como un cáncer que está contaminando el cuerpo de los servidores públicos. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a combatir y cero tolerancia, es porque en primer lugar queremos un grupo de servidores públicos que tengan una conducta ejemplar, que realmente nos sometamos todos los que estemos en el servicio público a un código de ética, de trabajo, de atención a nuestro patrón, que son los ciudadanos y que a través de sus impuestos pagan nuestro salario. Por otra parte, creo que la tecnología es muy importante. Queremos un sistema realmente tecnológico de innovación que esté todo el tiempo funcionando, donde hayan cámaras, donde haya una supervisión de qué están haciendo los trabajadores en los momentos de su función pública. Queremos eliminar, por ejemplo, la discrecionalidad que hay en los puertos, en las aduanas, donde son los empleados los que dicen cuánto se paga para dejar ingresar qué, cuando también está esa tecnología, esa innovación, que no es ningún descubrimiento, sino que muchos países en el mundo la tienen. Eliminar esa discrecionalidad. Queremos suprimir todos aquellos que ejecutan parte del presupuesto, como los fideicomisos, por ejemplo,
o algunas ONGs que trabajan en ejecución presupuestaria y que precisamente se presta a la corrupción. Queremos una firma de auditoría internacional que ya la tiene la Santa Sede, precisamente competitivamente, se llama McKinsey, puede ser cualquier otra, que precisamente hace un estudio granítico de cuántos recursos hay en el organismo ejecutivo, que sería el caso, en qué se gastan, en cuánto tiempo y por qué. Porque al haber fracasado el ente recaudador, que fue la SAT, que es la SAT, entonces hay una crisis de confianza en el contribuyente y la moral tributaria está por los suelos. Ellos quieren saber, bueno, ¿cuánto dinero se está manejando ahí? ¿En qué partidas? ¿A quién se le compra? ¿A cambio de qué? Claro. Es necesario reconstruir el papel del organismo ejecutivo y parte de eso es eso. Y finalmente, muy rápidamente, ¿no? Porque son pinceladas, el tema también de lo que es la conciencia de un servidor público, porque muchos llegan a un cargo, pero creen que llegan ahí a mandar y realmente llegan a obedecer lo que los ciudadanos tienen que decir. Usted habla de 700 buenos ciudadanos, que el poder ciudadano va a gobernar. ¿Cómo hace para buscar o cuál será la logística? ¿Ya tiene esos 700 ciudadanos? ¿Cómo los van a evaluar? ¿Cómo los van a controlar? Porque más allá de las buenas intenciones se necesita el conocimiento para poder administrar dentro de algunos de los organismos. Usted tiene toda la razón. De hecho, he pedido a algunas universidades del país, a algunos grupos gremiales, a la academia, que me propongan nombres, pero también lo he pedido en mi página de Facebook. Ahora vamos a tener precisamente una nueva ventana para que la ciudadanía me proponga personas que creen que pueden llegar a servir a diferentes cuadros medios y superiores con responsabilidad y con rendimiento de cuentas. La belleza que tenemos en esta propuesta política de Viva es que no tenemos compromisos partidarios para ejecución de funciones dentro del organismo ejecutivo o que tengamos algún compromiso familiar o algún compromiso partidario. No, 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 al contrario. Lo que tenemos es un compromiso ciudadano y para eso están abiertas las puertas, para que vengan los ciudadanos y ciudadanas que quieran servir y darle su tiempo a la nación. 4 años de servicio a la nación. Hablando de ciudadanía, Suri, yo sé, usted hablaba de una desconfianza tributaria. También hay una desconfianza hacia las autoridades en todo nivel. Hasta ahora, recientemente, con el Partido Patriota, el FRG, históricamente había sido conocido como uno de los partidos más corruptos de Guatemala. Usted estuvo involucrada con el FRG, ahí al frente también como diputada. ¿Cómo hace usted para sembrar esa confianza en los guatemaltecos o para desligarse quizá de esos actos que se dieron durante el gobierno del expresidente Alfonso Portillo? Algunas personas creen que el FRG hizo un mal gobierno, algunas otras dicen que no. Eso depende qué medio o qué grupo de opinión consulte usted. Pero bueno, mi trabajo ha sido desde el Congreso de la República. Yo nunca ocupé no ocupé ningún cargo en el organismo ejecutivo. Yo trabajé dentro del Congreso de la República, no solamente durante el gobierno del FRG, sino que durante 3 gobiernos más, precisamente legislando, precisamente interviniendo en la fiscalización y en la auditoría ciudadana y precisamente a través de procesos de intermediación, sobre todo en los temas de política exterior, de salud y de educación. Yo creo que hay una desconfianza en la clase política en general. Por eso es que vemos a veces surgir figuras que no han pertenecido tradicionalmente a la clase política, pero que realmente conocen muy poco de la función pública y del quehacer del Estado. Yo no le estoy imponiendo mi candidatura a nadie. Yo simplemente estoy proponiendo una serie de soluciones políticas que creo que funcionan para la época de crisis que Guatemala está viviendo. Si la ciudadanía quiere que nosotros trabajemos en soluciones para construir, qué bien. Y si no, qué bien. Lo importante es yo cumplir con mi responsabilidad de someterme al juicio de la población y decir yo puedo hacer el trabajo mejor que cualquiera de mis adversarios políticos y que la gente decida. Ahora, aquí, ¿quién es santo, puro y casto? Que se ponga de pie. Hablando de soluciones, usted aspira a ser la presidenta del país, pero los poderes, a pesar de su independencia, son necesarios en interacción para poder avanzar. En el caso del Congreso de la República, 16 años dentro del Congreso. ¿Cuál es el peor mal, el peor error que se comete dentro del Congreso que no permite que se avance? Hoy hay temas tan importantes allí estancados, pero no es de esta sola gestión, es de larga data. Usted que tiene la experiencia del Congreso, ¿cuál es el peor mal que tiene el Congreso que es muy mal visto por la sociedad guatemalteca? Bueno, en cualquier país del mundo el Parlamento siempre tiene una crítica muy fuerte y una falta de credibilidad. En cualquier país del mundo el Parlamento, el Congreso de la República carece de esa credibilidad. Los analistas políticos han dicho que este Congreso quizá ha sido el peor de la era democrática.
yo creo que si algo le ha faltado a este Congreso es debate público. No hay debate, no hay discusión. Tuvimos 93 diputados nuevos que prácticamente fueron tragados por el sistema. Falta de capacidad, falta de ganas. Discusión abierta además, porque para eso es el Parlamento, para debatir, para hablar, para discutir, no la hay. Es más, yo creo que ni siquiera hay interés en conocer la ley orgánica. Vemos como muchas mociones privilegiadas, muchas iniciativas ni siquiera son leídas por los mismos parlamentarios, sino que los jefes de bloque simplemente han decidido y pasan o no pasan. Por otro lado, creo que hay bancadas que han ido creciendo, porque han ido captando pues, legisladores que han sido electos por otros partidos y tampoco han hecho, a pesar de tener grandes mayorías, mucho porque pasen las reformas que la ciudadanía está pidiendo en las diferentes leyes que todos los días vemos reflejadas en los medios de comunicación. ¿Cree usted que usted como diputada, 16 años, se hizo suficiente en el Congreso? Sí, y es más, yo creo que a la luz... Le voy a preguntar rápidamente, solo sí. Las reformas que se están discutiendo en la ley electoral y de partidos políticos se discuten ahora por esta crisis, por este clamor popular. ¿Hubo en algún momento interés por parte suya o de otros diputados de reformar esta ley dentro del varias veces discutimos y propusimos, por ejemplo, el hecho de que un diputado que renunciara del partido por el cual había sido electo se retirara del Congreso y no pasó esa propuesta de reforma que fue discutida en las anteriores legislaturas. Hicimos una serie de propuestas, algunas fueron tomadas en esta nueva legislatura, por ejemplo, el tema de la renovación del Congreso en medio periodo también se propuso y tampoco pasó. Pero yo creo que hoy, a la altura de la crisis política que tenemos, hay reformas mucho más importantes, como el hecho de que ahora los diputados ya no sean electos por lista partidaria, sino que por nombres. Además, yo creo que es importante reducir el número de diputados de acuerdo a los distritos electorales, sobre todo con la crisis financiera que tenemos. Y por otro lado, ¿cómo se distribuye el distrito? ¿Solo por el hecho de ser un departamento de la República? No, deberíamos de pensar en población. Por ejemplo, la zona 18 es una zona tan grande que genera 2 o 3 diputados en la ciudad capital. ¿Por qué no tenemos un diputado que represente ese distrito y que la gente lo conozca, que sepa quién es su servidor, como tienen otras naciones? Entonces, yo sí creo que el Congreso hay que hacer una serie, pero necesita esa reforma, es una voluntad política enorme y un compromiso ciudadano de sacar adelante eso. Creo, además, que probablemente en estos momentos la reelección deba ser por una sola vez. Y yo creo que es suficiente, hay que darle paso a nuevas personas. Me gustaría hablar de su plan de gobierno en otras áreas importantes. Quizás uno de los errores, más allá de los casos de corrupción y de lo que pasa hoy con el gobierno del Partido Patriota, la promesa de campaña del entonces candidato Pérez Molina de reducir las tasas de criminalidad, de delincuencia en periodos de 6 meses, fueron uno de los motivos por los que la gente votó y no se cumplió en lo más mínimo esa expectativa. Usted está diciendo dentro de su plan, su equipo de gobierno, disminuir la tasa de criminalidad en un 50% en 4 años. ¿Cómo va a lograr esto? Díganos en 4 años. Concreta, porque es una cifra bastante importante. Así ¿Se puede hacer en 4 años? Así es, en 4 años se puede hacer, sobre todo estamos trabajando el tema de no más extorsiones, porque precisamente muchos de los pequeños comercios, de los negocios, de los inquilinos en los mercados sufren de la extorsión, también de los que transportan productos para el consumo popular sufren de extorsión. Y lo que ha sucedido, Ricardo, es que no hay confianza en la denuncia. Una persona quiere denunciar que está siendo extorsionada y primero está el sicario en su puerta que un agente de seguridad para atender su denuncia. Por eso es que para nosotros es tan importante generar confianza y luego trabajar. Tenemos un grupo técnico que quiere trabajar mapeos estratégicos y, por supuesto, una política exterior activa. Porque no vamos aquí a engañarnos, que no podemos resolver los problemas de la nación por la situación geopolítica en la que estamos. En primer lugar, éramos un puente únicamente de tráfico de armas, de municiones, de estupefacientes, de trata de personas. Pero hoy es más que eso. En Huehuetenango tenemos narcomenudeo. Los chiquitos se están llegando a vender droga afuera de las escuelas. Entonces, ya estos problemas, de verdad, tenemos que buscar una solución en conjunto. Y teniendo aquí tan cerca México, Estados Unidos, estamos más cerca nosotros de Washington que Los Ángeles. Así es. Entonces, realmente, geopolíticamente, nuestra posición es importante para que funcione todas esas convenciones internacionales que tenemos en contra del crimen transnacional, por ejemplo. Ya tenemos avances en los libros de seguridad y los compromisos, pero sí necesitamos un grupo organizado, una política exterior efectiva y una gran voluntad política. ¿Usted cree que en algún momento podría haber, no sé si llamarle temor, pero cierta inquietud por parte de la ciudadanía en cuanto a cómo tomar entonces la seguridad del país, reducir la violencia, relacionarla con las medidas que tomó el general Efraín Ríos Montt en su tiempo de autoritarismo? Muchos lo podrían calificar.
El rol usted del que ejército, en podrían definitiva, dentro de la calificarlo? gestión, entre Bueno, otras el cosas. rol del ejército está definido constitucionalmente en cuál es. Cuando el general Ríos Montt fue presidente de este país fue en el siglo pasado, estamos hablando de 1982. Estamos en el año 2015 y quien se está sometiendo a las urnas soy yo, no el general Ríos Montt. El general Ríos Montt ha sido juzgado por la población una y otra vez en las urnas. Hoy soy yo la que me estoy sometiendo al juicio de la población. Una mujer interesada en darle un nuevo viraje a la nación, de aportar soluciones para la crisis que estamos viviendo. Entonces yo creo que cualquier persona puede tener sus reservas, pero realmente yo he expresado en todo sentido y en todo ámbito mi propuesta de gobierno, mi voluntad política de trabajar, que tengo carácter, que tengo una manera de expresarme, claro que sí. ¿Se considera autoritaria? No, pero me considero una mujer con carácter y autoridad, porque yo estoy cansada de los presidentes mediocres, tibios, aguados que hemos tenido. Yo no quiero eso. Hablamos de la lucha contra el narcotráfico. Usted dice que una manera de luchar, entre otras medidas que tomarían, es quitar a todos los empleados que tengan algún nexo con alguna actividad vinculada al narcotráfico. Y sabemos que está muy enquistado, muy enraizado el narcotráfico dentro de las instituciones gubernamentales. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes justamente con este tema? Precisamente. Es uno de los peores males del país, ¿no? Así es, y tenemos que combatirlo con transparencia, tenemos que precisamente a través del Congreso equiparar presupuestariamente a todos los que son operadores de justicia. Yo creo que debemos subirle el presupuesto al organismo judicial, al Ministerio Público. O sea, realmente tenemos que trabajar porque es cierto que somos los poderes independientes, pero cada quien tiene que cumplir con su función, porque la función de impartir justicia es primordial. Además, yo creo que debemos trabajar por una reforma al sector justicia. O sea, tenemos que garantizarles a los jueces y a los magistrados su independencia judicial, tenemos que garantizarles que tengan más tiempo para impartir justicia que para ver funciones administrativas. Tenemos que realmente permitirles una garantía de solidez en sus puestos, que por lo menos están ahí 10 años y que no estén dependiendo de la decisión política de los partidos. Entonces, realmente, yo sí creo que tenemos que trabajar en la reforma del sector justicia y someterla a una consulta popular. Por ahí escuchamos algunos comentarios en redes que más allá de cualquier vinculación a cualquier partido político, la trayectoria, por ser mujeres, muchas veces las candidatas ya son cuestionadas o dejadas de lado, no son tomadas como una opción válida. ¿Usted piensa que a la altura de madurez que puede tener la sociedad guatemalteca, porque vemos muchísimos casos en Latinoamérica, en el resto del mundo, ¿está preparada la sociedad ya para que una mujer llegue al gobierno? Porque a veces sigue siendo un estereotipo mal manejado por la sociedad. Lo que ha sucedido es que el tema de género se ha discutido mucho. Yo diría que en los últimos tiempos algunas mujeres han sido responsables de que eso sucede porque han hecho un mal papel en la función pública. Entonces dejan un mal sabor y la gente nos califica a todas por igual. Pero no es así. Igual que los hombres, que hay buenos y que hay malos, el hacer gobierno no es cuestión de género, es cuestión de responsabilidad, es cuestión de trayectoria, es cuestión de carácter y es cuestión de verdad una verdadera voluntad de trabajo. ¿Que está lista América Latina y Guatemala para las mujeres? Claro que sí. Si no, veamos el ejemplo de Brasil, de Chile, de Costa Rica, bueno, de Argentina. O sea, hay mujeres que quieren trabajar independientemente de la luz de su ideología política, pero que están ahí con trabajo, con esfuerzo. Además que algunas han hecho mal su trabajo, sí, pero ¿cuántos hombres no lo han hecho mal también? ¿Qué piensan las y no por mujeres eso dejamos de elegirlos? Que han accionado en la política? Tenemos varias en el Congreso, pero en la gestión anterior, pues a la mujer que logra acceder a uno de los máximos puestos ante el Poder Ejecutivo, pues hoy está en un caso muy, muy cuestionado, ¿verdad? La ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Claro, y ahí está en el debido proceso. ¿No? Está en todo el tema de debido proceso, pero peor aún, la candidata verde, que prácticamente ya fue jefa de gobierno, que ya dirigió el Ejecutivo y que fue un fracaso su gestión. Suri, yo quería preguntarle un poquito acerca de su inscripción, porque fue muy polémica en su tiempo. Hace unas semanas no estaba segura si iba a ser inscrita. ¿No hubo algún temor en ese proceso de que no fuera a ser inscrita? Bueno, nosotros, María René, siempre salimos muy claramente ante la población en las diferentes conferencias de prensa y explicaciones que nosotros estábamos en ley y que entendíamos lo que decía y rezaba la Constitución, en el sentido de que si yo había tenido alguna prohibición, ya había pasado el periodo de la aplicación de esa prohibición y que por lo tanto, si no se me dejaba participar a mí, se dañaban mis derechos a ser electa. Pero peor que eso, se dañaban los derechos de las personas que quieren votar por mí, que simpatizan con mi propuesta política. Así que en ese sentido se presentaron varios amparos, tanto en la institución política que me propone como candidata a la presidencia, como personal, y la Corte Suprema de Justicia estudió eso y ya vea usted que por unanimidad decidió inscrita, hubo una apelación a la Corte de Constitucionalidad y por mayoría absoluta de 5-2 también
fui inscrita. Entonces, realmente nosotros estamos en ley y ya había jurisprudencia. El candidato Arbenz Vilanova, el candidato Luis Ernesto Sosa Ávila fueron inscritos y no tuvieron ningún problema. Entonces, yo no podía ser la excepción, no porque yo pertenezca a otra ideología política se me iba a tratar de una manera distinta. Mi pareja no es rigurosa, pero lo que quería preguntar, ¿qué reclama usted al Tribunal Supremo Electoral? Porque, bueno, en el caso suyo, en el caso de muchas otras personas que trataron de inscribirse, pero hoy vemos una exigencia de un partido político que excede el presupuesto que debe invertir en campaña y muchas otras cosas que parece que se hiciera la vista gorda del Tribunal Supremo Electoral para algunos actos y para algunos casos puntuales es mucho más estricto. Usted como ciudadana que aspira a la presidencia, ¿qué opinión le merece el actuar del Tribunal Supremo en estos casos? Que sea politizado, realmente sea politizado y no es así, porque el hecho de que sea electo por el Congreso de la República, por partidos políticos, no quiere decir que tenga que gobernar para un partido o para lo que le pida el secretario general de un partido, sino que el Tribunal Supremo Electoral tiene que gobernar de acuerdo a la ley y simplemente ser una autoridad. Y yo creo que esa es una reforma que deberíamos de estudiar, porque tal vez no es el Congreso el que deba nombrar al Tribunal Supremo Electoral, sino, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, como se hacía antaño. Entonces, también eso hay que estudiarlo, porque aquí no es cuestión de personas, sino que es cuestión de ley. Queremos un gobierno de leyes, no de la voluntad de un hombre o de una mujer. Suri, y si es electa, ¿cómo el Ejecutivo podría influir en el Congreso, por ejemplo, a la hora de querer pasar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, a la hora de venir y fiscalizar, hablando en temas de salud, hablando de los manejos de los ministerios, ¿no? Fiscalizar lo que se hace, los contratos, las compras que se dan, ¿cómo influiría o cuáles acciones se tomarían por parte del Ejecutivo para cambiar lo que ya hemos vivido? Mire, fíjese que yo pienso que el término influir quizá no es el más correcto, por ser poderes independientes. Pero yo creo en el debate, yo creo en la discusión. Si el presidente de la República quiere presentar una iniciativa de ley en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de una reforma, por ejemplo, al Código Municipal para democratizar a los COCODES, para que no se vuelvan grupos que simplemente aprueban la obra que el diputado quiere con la constructora que el diputado quiere y las prebendas que el diputado quiere. Bueno, yo creo que hay que llamar al Congreso, así como lo hacen en otras naciones, explicarles la iniciativa de ley y hacerse acompañar de la sociedad civil organizada, de los grupos de la academia de la universidad que quieren esos mismos cambios para la nación. ¿Por qué? Porque Guatemala está en crisis y si de verdad no conversamos, el país no avanza. Mandela, Premio Nobel de la Paz, decía que el arma más poderosa no es la violencia, sino hablar con la gente. Y los congresistas son representantes de la gente. Entonces, tenemos que hablar con ellos, tenemos que debatir y buscar soluciones de consenso. Antes de las preguntas de la calle, hablando del Congreso. Sí. ¿Hubo diálogo durante el Jueves Negro y el Viernes de Luto, durante el gobierno del FRG, cuando también se hablaba de la inscripción del general Efraín Ríos Montt, le fue negada? ¿Hubo diálogo en ese entonces? No fue una iniciativa del Congreso de la República y tampoco yo fui procesada por dicho evento. No estoy diciendo que fue procesada, pero como está usted hablando de diálogo. me dice que sí hubo debate en el Congreso de diálogo, porque estamos hablando del tema del Congreso, pero pertenecía no fue un tema de partido, Congreso. Entonces, fomentar el diálogo dentro del partido al cual usted pertenecía, ¿se hizo Ese lo suficiente fue un movimiento para de simpatizantes del partido político. Una última pregunta, hablando del Congreso y de este tema de denuncias que compran la voluntad de los diputados, ¿alguna vez usted recibió alguna oferta para aprobar o para apoyar alguna ley a favor de económica, como hay tantas denuncias dentro del Congreso de la República, que es una de las denuncias más comunes dentro del Congreso? No, pero sí recibí mucha gente que llegaba a decirme, mire, ¿por qué no hacemos una ley que diga tal y tal cosa? ¿Por qué no trabajamos en este marco? Eso sí, pero a cambio de algo no. Vamos a las preguntas de la calle, ¿le parece? Para eso sí tenemos un minuto, entonces, preguntas de la calle a esta hora de la mañana y esto es lo que dice la gente. Si en serio va a actuar contra la corrupción o solo va a ser, solo es pantalla lo que está haciendo. Bueno, ahí podríamos profundizar un poquito en algunas otras acciones de la lucha contra la corrupción del Partido Viva. Por supuesto que vamos a trabajar en contra de la corrupción, sobre todo con el ejemplo. Nada podemos exigir a los empleados públicos si nosotros no tenemos una conducta ejemplar. Y eso empieza con una crisis financiera, por ejemplo, en la revisión de los salarios de los cuadros superiores. Yo veo cómo con temor muchos candidatos a la presidencia no quieren hablar de este tema. Y si Guatemala está en una crisis económica, una de las primeras funciones que hará el gabinete será reunirse y estudiar cómo están los temas financieros, no solo en el Ejecutivo, sino que también en el Banco de Guatemala, cuánto ganan las autoridades y ver realmente dónde tenemos que llevar el dinero para que sirva para la ciudadanía, para salud y para educación. El combate a la corrupción
también se hará con normas éticas del trabajo que tiene que hacer el funcionario público en las instituciones y también con tecnología, con innovación. Para eso tenemos cámaras y para eso lo tenemos a usted, para que nos denuncie como ciudadano dónde hay problemas y solucionarlos. Más allá de esos 700 buenos ciudadanos, ¿ya tiene más o menos la idea de quién sería el equipo que la acompañaría, cómo el evaluado? Hay lugares claves, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿ya tiene nombres para esos Estoy puestos? esperando propuestas, precisamente por eso mencioné que le había pedido a la academia, a las universidades, a algunos sectores gremiales y también en mi página de Facebook le he pedido a las personas que me propongan gente, porque yo quiero que tengamos un gobierno representativo de unidad nacional. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. La calle tiene estos temas. Me gustaría saber más que todo lo que es su plan de gobierno, cómo piensa fomentar la economía del país para poder levantar un poco más la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Bueno, economía, usted habla de un régimen tributario amigable para las inversiones. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a facilitar el trabajo de la gestión individual, de la gestión empresarial y de la gestión social. Hablamos no de combatir la pobreza, hablamos de generar la riqueza. Hablamos de estabilidad política institucional, de no pedir chantajes ni prebendas para que la industria o el comercio vengan a invertir a Guatemala. Hablamos de realmente promover soluciones para los pequeños productores y también caminos vecinales para que ustedes puedan sacar sus productos. Hablamos de que los jóvenes tengan realmente empleos dignos. Ustedes, que prácticamente 7 de cada 10 electores tienen entre 18 y 39 años de edad. Me llaman y me dicen, Suri, me gradué de contador, de maestro, no tengo empleo. Suri, me gradué de abogado con mucho sacrificio en la extensión universitaria y no tengo empleo. Suri, porque tengo un tatuaje, tampoco tengo empleo. Suri, soy madre soltera, tengo 2 pequeñitos y tampoco tengo empleo. Entonces, realmente, si queremos generar empleo, no es la administración pública la que genera el empleo, es la inversión. Pero hay inversión cuando hay certeza jurídica, cuando hay seguridad y cuando hay reglas claras. Perfecto. Vamos a escuchar una pregunta más. ¿Quién es la que le da el dinero para su campaña, verdad? Eso, principalmente. Financiamiento de la campaña del Partido Viva. Así es, a nosotros no nos financia ni el crimen organizado, ni la gente que está tratando con personas, ni las personas que tienen que ver con estupefacientes, con armas o con municiones. A nosotros nos financia nuestra campaña política ciudadanos notables que quieren invertir en la nación y que me han pedido a cambio seguridad, trabajo, disciplina y la oferta política que estamos presentando de una revolución educativa, de una generación de riqueza. El Partido Viva ha publicado y ha cumplido con las normas del Tribunal Supremo Electoral sobre los nombres y yo creo que eso es importante. También muchos candidatos a diputado han hecho aportes precisamente para que tengamos un financiamiento. Obviamente nuestro financiamiento es mínimo a comparación de lo que otros partidos políticos han invertido 5 o 6 veces el techo presupuestario que el Tribunal Supremo Electoral ha establecido, pero estamos trabajando y poco a poco sembrando. ¿Va a presentar su estado patrimonial? Lo voy a presentar y lo he dicho antes del balotaje. Muy bien, vamos a las preguntas de redes sociales, por favor. Muchas, como bueno, todos los días, la gente quiere saber cosas. Hay que leer algunas nada más de todas aquellas, pero están en nuestra página por si las quiere leer candidata. Adelante, Alejandro, por favor. Gracias, Ricardo. Buenos días a la candidata. De nuevo, preguntas largas, particularmente en esta ocasión. Dice Estrada Mazariegos, tomando una decisión como presidente y teniendo la potestad de asumir una decisión en un caso de interés nacional, ¿cómo aplicaría la ley en el caso de su hermano, que está implicado en el desvío de millones de quetzales del Estado? Dice él mismo, sea coherente y razonable en su respuesta. Recuerde que es en un papel de presidente. Así es, y el presidente de la República nada tiene que hacer interviniendo en un caso en el organismo judicial. La ley se tiene que aplicar y no importa quién sea. Ahora, yo le tengo que decir que el caso de mi hermano al que usted se refiere prácticamente está terminado, porque él precisamente no tiene ninguna responsabilidad. Pero yo como presidenta electa no tengo por qué intervenir en las decisiones del organismo judicial. Siguiente pregunta, por favor. Dice Ramiro Arriaga, ¿qué medidas drásticas aplicaría para la reducción del Estado y crear confianza para la inversión? Realmente yo creo que el tamaño del Estado que tenemos ahorita no es el momento de estar pensando en cómo lo voy a reducir. Lo tengo que hacer eficiente. Eso es lo que yo quiero. Demostrar que puedo hacer una administración eficiente y que podemos trabajar bien, sobre todo en este momento de crisis. Esa es la medida que tengo que tomar. La medida de estar trabajando por certeza jurídica, por seguridad, porque las personas puedan invertir, tener comercios y entonces que se genere empleo digno. Y entonces vamos a ver el tema del Estado. Tema de impuestos, ¿cómo lo va a manejar? ¿Más tributos? No. ¿Retomar el control de la SAT? No. Nosotros lo que queremos hacer ahorita es un pago de impuestos que sea fácil y que sea amigable, precisamente porque la moral tributaria está por los suelos. Entonces, ¿qué ha pasado? La gente dice, mire, yo pago impuestos y no tengo seguridad.
Yo pago impuestos y mire lo que están haciendo en los hospitales, mire las escuelas, ¿dónde están mis impuestos? Más con todas las noticias que vemos día a día del enriquecimiento de muchos funcionarios públicos. Entonces, lo que yo quiero en primer lugar es cambiar la función de la SAT, tecnificar, meter tecnología de punta para que precisamente no estemos en manos de arbitrariedades de empleados de aduanas o de vistas. 1. 2, tenemos que trabajar precisamente en una figura que tiene América del Sur que se llama obra por impuesto. Entonces las personas pueden, en el lugar de darnos una liquidez al Ministerio de Finanzas, solamente una parte de la liquidez, y pueden, por ejemplo, construirnos una escuela de tecnología e innovación en donde se enseña inglés en la frontera de Huehuetenango. Se va destinada directamente a una obra puntual. Y ve, ahí es donde queremos llevar techos, cocinas, baños dignos a las escuelas. Ahí es donde queremos llevar el desayuno, la refacción y el almuerzo escolar. Ahí es donde nosotros queremos llevar la tarde, donde tenemos jornadas de lectura, de poesía, de arte, de pintura y de valores. ¿Quién administraría esa forma? ¿También la SAT sería la institución encargada cuando el impuesto va directo a una obra? No, ya esto es gestión pública, ahí está el Ministerio de Finanzas y además quiero un grupo de ciudadanos notables que estén supervisando sin recibir ningún salario para que le den cuentas a la ciudadanía de lo que está haciendo. Alejandro. Una pregunta más larga, también un poco confusa, vamos a tratar de parafrasearla un poco, pero habla de derechos humanos en general. ¿Qué piensa hacer su gobierno eventualmente en el tema de las extorsiones? Y si un pandillero lo asalta a uno y lo mata, dice la presión que siempre da derechos humanos es que uno murió víctima de un asalto, pero si uno ataca al pandillero, derechos humanos lo busca a uno y lo acusa de asesinato. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que no tenemos que confundir las cosas, ¿no? Una cosa es la doctrina de los derechos humanos, que es importante y es una garantía para todo habitante de cualquier país. Otro es el trabajo del procurador de los derechos humanos, que a veces deja mucho que desear y que realmente muchas personas están esperando respuestas de verdad dar testimonio y defensa de la vida, de la propiedad, de la libertad, y que no se ha hecho muchas veces en nuestra oficina. Y por otro lado está el tema de las extorsiones. Mire, allí de verdad tenemos que hacer en primer lugar un mapeo estratégico del crimen organizado. En segundo lugar, tecnología para rastrear y evidenciar el delito. Tenemos que depurar la PNC, pero además darles un plan de incentivos, de oportunidades, de trabajo, de mística, de valores para que cumplan con su responsabilidad. Y por otro lado, sí tenemos que ver que toda persona que se demuestre que es miembro de una clica extorsionista sea considerado autor del delito junto con los demás y con el propio actor. Pero antes que eso, precisamente la confianza en la denuncia ciudadana. Alejandro, ¿una más tenemos? Una más, efectivamente. Erika Chacón dice varias cosas, pero dice en los primeros 100 días de gobierno, ¿qué es lo primero que piensa hacer en el tema de seguridad? Tiene amplia experiencia en relaciones diplomáticas, además de ser una mujer de mundo. ¿Cómo va a mejorar la imagen de nuestra linda Guatemala en el turismo? Tengo claro que es una generación nueva con ideas muy concretas, y dice algo más sobre que, bueno, no le gustaría que se centrara tanto en el tema de su padre, dice, en el pasado de su padre. Sí. Gracias. Precisamente la política exterior de verdad es un principio nuestro en todo sentido. A través de una política exterior efectiva, y el presidente de la República es el encargado de la política exterior según la ley, nosotros tenemos que lograr de verdad un crecimiento económico, una seguridad regional. Tenemos que precisamente, si es que no se aprueban las reformas a la ley de servicio civil, buscar una diplomacia económica, agregados comerciales que sepan de turismo, que hablen el idioma donde están y por supuesto buscar tener relaciones diplomáticas con los países que sí representan beneficios comerciales para nosotros como guatemaltecos. ¿Cuánto realmente nos ha costado como país no tener relaciones comerciales ya diplomáticas con China continental, por ejemplo? Y no solo con China, sino que con todos los países del Asia que sea necesario para que tengamos de verdad como país mejores oportunidades de desarrollo y de progreso. Entonces yo sí creo que usted tiene toda la razón, Erika, cuando me dice trabajemos más en política exterior, trabajemos mucho más en lo que tenemos que hacer como país, y yo quiero que muchos jóvenes me apoyen en esto. Hay muchos jóvenes preparados, universitarios, que quieren trabajar en el servicio exterior y esta es la oportunidad. Bueno, antes de pasar a las imágenes, nos está viendo la gente en Estados Unidos en este momento. ¿Qué criterio va a tomar para seleccionar justamente a la gente que representa diplomáticamente el país, sobre todo en Estados Unidos, en los consulados, donde hay tantas denuncias, donde hay tantas quejas, y muchas veces los funcionarios van por favores o por compromisos políticos o porque hay que sacarlos rápido del país por algún tema y no muchas veces por capacidad y conocimiento de gestión? ¿Cómo va a elegir usted a esa gente? Me duele lo que usted dice realmente, porque muchas personas me escriben en mi página de Facebook y en los mensajitos y me dicen, mire Suri, yo vivo en California, vivo en tal lugar, en el condado X, y realmente aquí no hay quien me ayude, yo no sé ni cómo sacar una licencia de manejar, o perdí mi pasaporte, ¿cómo lo hago? Y fui donde el cónsul no sabía, no llegó, no estaba en las horas. Entonces realmente, gracias. Queremos precisamente abrir una oficina de denuncias online para que ustedes nos cuenten qué están haciendo las personas que están en el servicio exterior, para seguir el debido proceso.
En segundo lugar, queremos personas que conozcan qué está pasando allá. Hay muchas personas que están viviendo guatemaltecos desde hace muchos años y ellos son los connacionales que ayudan a los otros ciudadanos guatemaltecos. Yo les agradezco porque ustedes, sin ganar un centavo, están dando su tiempo y su corazón para ayudar a las personas. Nosotros tenemos aquí, precisamente en nuestro equipo, trabajando personas que han vivido en Estados Unidos y me cuentan. Por otra parte, también queremos tener un grupo, como lo tiene organizado Filipinas, donde desde hace muchísimos años ellos tienen un marco jurídico que protege los derechos de sus trabajadores en el extranjero. O sea, aunque estén legales o ilegales, protegen sus derechos humanos, protegen sus derechos a la dignidad, les dan asistencia técnica, asistencia jurídica. Eso queremos implementarlo en todos los lugares donde tengamos ciudadanos guatemaltecos. Vamos al siguiente ejercicio, María René. Vamos a mostrar ciertas fotografías en pantalla y con una palabra o una breve frase queremos que nos diga lo primero que se le viene a la mente. Vamos a empezar con la primera. Ahí está. Pantalla? Ahí está la pantallita. Aquí, Le vamos nosotros diciendo, decimos, es el la imagen Congreso. del Congreso de la República. Ineficiente, Siguiente imagen, por favor. Roxana Valdetti. mentirosa, La siguiente, los sindicalistas. diálogo, Seguimos, la CICIG. temporal, Una más, las manifestaciones contra la corrupción, estos movimientos que se dan en la plaza los días sábados. democráticas, Veamos la Seguimos. otra, la SAT. ineficiente, Una La más. siguiente, Otto Pérez Molina. mediocre, Y la última, Efraín Ríosman. la de su papá. mi padre. Muy bien. ¿Cómo, Me cómo llama está la manejando? atención, Sí. perdón, me Sí. llama la atención la palabra temporal en la CICIG y le pregunto, Suri, ¿estaría dispuesta en su gobierno a extenderle el mandato? ¿Estaría a favor de extender el mandato de la CICIG nuevamente? Fíjese que no es tanto extender el mandato como tener un marco jurídico claro, porque lo que ha sucedido es que cuando llegó el acuerdo de Naciones Unidas con el gobierno de Guatemala, es un acuerdo el que tenemos ahí, pero debido al intercambio de notas entre el presidente y Naciones Unidas, no sabemos realmente qué regula el marco jurídico. Entonces yo creo que el trabajo de CICIG no se trata de personas, sino que es un trabajo institucional que hay que normar dentro de un marco jurídico que de verdad debe conocerse cuáles son sus límites, sus funciones, sus responsabilidades y sobre todo cómo los ciudadanos guatemaltecos aprenden del trabajo que hace la CICIG para que nos quede eso como un legado, porque la CICIG tarde o temprano algún día va a terminar sus funciones. Entonces, ¿qué herencia le queda a nuestra ciudadanía guatemalteca, a los operadores ¿Y de está de justicia, acuerdo con el a trabajo los que ha realizado Pero con esa investigadores? ¿Sí? continuidad, ¿está de acuerdo, como dice María René, a la pregunta, y usted propondría o abogaría por la continuidad de la comisión Yo dentro del abogo país? porque en primer lugar se revise el acuerdo normativo y el marco jurídico y se discuta para que se sepan cuáles son las normas claras. Porque, Ricardo, porque no tenemos marcos jurídicos claros en el tema de recursos hídricos, en el tema de minería, en muchos temas internacionales, es que tenemos la conflictividad que tenemos. Pero el trabajo de Iván Velázquez, ¿cómo lo ve ahora? ¿Cómo lo califica? Como le digo, yo no califico el trabajo de personas, yo califico el trabajo institucional y creo que eso es bueno. Pero en este caso se ha personalizado, debemos decir, un poco el tema de la CICIG si comparamos con gestiones anteriores, o quizás Velázquez ha sido el que más casos ha destapado y es lo que ha Claro, generado pero todo la este escuela movimiento, política ¿verdad? que yo tengo es precisamente cuando ustedes me hacen una pregunta como esa de juzgar un trabajo institucional y no a una Y persona. no personal. Última parte, por favor, Anicha. Buenos días, Con la candidata. candidata que nos Bienvenida. acompaña. Así es la mecánica que le hacemos de último a todos los candidatos. Una serie de preguntas muy rápidas. Tiene 1 minuto para contestar todas. Entonces es siempre una frase breve o una pregunta que se le venga a la mente. Si llegara a ser presidente de Guatemala, ¿será recordada por siempre haber hecho qué, sobre todo? Disciplina, por ser disciplinada. ¿A quién de la historia de Guatemala admira y por qué? Me gusta Mario Méndez Montenegro, creo que fue un presidente ponderado. ¿Cuál es su principal fortaleza y debilidad también? Fortaleza, trayectoria. Debilidad, exceso de confianza en la gente. ¿Se bajaría el sueldo como presidente y también a los demás funcionarios? Es una pregunta que hace mucha gente. Me he comprometido a precisamente en las primeras reuniones de gabinete poner eso en la mesa en los cuadros superiores. De alguna manera ya lo contestó, pero ¿usted está de acuerdo con la reelección de diputados? Una sola vez. ¿Y cuál es el libro que se encuentra leyendo? Ellas, un libro de un mexicano muy importante sobre las mujeres en la política y su experiencia. Bien. Perfecto, muchas gracias. Permiso. Mujeres en la política. ¿Qué la motiva a querer ser la presidenta del país? Porque ese es un tema más allá del movimiento, de la gente. Usted es muy mediática y también está mucho en redes sociales, la vemos muy activa en ese plan. Pero, ¿por qué quiere ser presidenta? ¿Por qué quiere ser la primera mujer presidenta del país? Pues yo lo que quiero ser sinceramente es servidora de la gente, porque me llaman y me dicen, mire Suri, sobre todo las mujeres, tenemos problemas económicos, el quetzal nos estira en el mercado, miren nuestros chiquitos están enfermos, no hay quien nos atienda.
5.000 niñas entre 10 y 14 años que son madres en un año y medio, el año y medio pasado, más de 70.000 entre 17 y 20 años que son madres, la falta de verdad de empleos dignos en este país y siendo tan ricos, teniendo una geopolítica tan importante, una diversidad cultural maravillosa. Entonces yo digo, ¿por qué no hacemos algo si podemos hacerlo? Yo voy a cumplir con mi responsabilidad de someterme al juicio de la población y que los hombres y las mujeres, los jóvenes de este país decidan, pero yo voy a cumplir con mi responsabilidad. Usted que me ve y que me oye, cumpla con la suya. Sabemos que el próximo gobierno va a estar bajo la lupa más que ningún otro, ¿verdad? Sí, a raíz de todo este movimiento, de tanta denuncia, poco presupuesto, una, en cierta forma, fiscalización ciudadana permanente, así que el próximo presidente tiene un gran reto por delante, ¿no? Así es, pero eso es bueno que la nación nos juzgue. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido muy amable, La candidata del Buenos Partido días. Viva, Suri Ríos, y mañana seguimos porque hace una semana de candidatos, todos tienen que pasar, recordamos, todos fueron invitados, solo el Partido Líder no asistió a la entrevista, pero el resto sigue afortunadamente viniendo y compartiendo este ejercicio. ¿Quién viene mañana? Aníbal García, candidato para la presidencia por el partido MNR, él nos va a acompañar mañana en los estudios. Puede ir subiendo sus preguntas a redes sociales. A la pausa, ya volvemos.